Y yo quiero que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. El mensaje se llama La bendición de Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Emanuel para muchos es Emanuel, pero para nosotros los creyentes, este es el nombre de Dios, porque la promesa que Dios hizo, y permíteme yo Isaías 7:14 antes de entrar a Gálatas 2:20, porque la promesa que Dios nos dio a nosotros los hombres es que Él iba a estar con nosotros. La palabra Emanuel significa Dios con nosotros. Y vamos rápidamente a Isaías 7:14. En Isaías 7:14 ustedes van a ver que ahí dice, y ahí nos habla acerca de la promesa del Salvador que iba a venir. Dice, por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal, dice. Él nos iba a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá. Hermanos, María fue virgen, amén. Y ella concibió por medio de la palabra, cuando el Espíritu Santo reposó sobre ella, concibió la simiente incorruptible, pura y santa de Dios en ese vientre. Y dice, esa era la señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. El mismo verso se repite en Mateo 1:23, porque es el cumplimiento de esta promesa. Ahora, muchos de nosotros no entendemos qué es Emanuel y realmente necesitamos entenderlo. Estar en Cristo representa una nueva vida. Para los que estamos en Cristo, o para los hermanos, las personas que han nacido de nuevo, estar en Cristo representa una nueva vida, una nueva manera de vivir para todos aquellos que han sido rescatados por Dios. Porque el Señor vino por pecadores a este mundo. Él vino a rescatar a los que estaban perdidos. Aquel que aún no se siente en esa condición no puede ser rescatado. Entonces, cuando leemos ahora Gálatas 2:20, y quiero que podamos comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ¿verdad? Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice él, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que necesitamos entender los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús? Necesitamos entender muchas cosas. Primero, necesitamos ver cómo funciona esta nueva manera de vivir. Cómo es que debemos caminar en esta nueva vida que Dios nos ha dado. ¿Qué significa esta nueva manera de vivir? Significa, en palabras simples, mi yo del pasado ha muerto en la cruz. Mi yo del pasado ha muerto en la cruz. En la práctica, el yo que no podía agradar a Dios por su naturaleza corrupta, ha muerto. Por cierto, quiero establecer algo que quizás no menciono siempre, pero si nosotros vemos el árbol, y siempre me gusta usar como ejemplo el árbol, que da manzanas, y el fruto de ese árbol no me gusta, los frutos no son el problema. Los frutos solamente evidencian la raíz del problema. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nosotros, desde que nacemos y venimos a este mundo, desagradamos a Dios. Pero usted dice, no, pero un bebito tan inocente, tan lindo, que da ganas de abrazarlo, apachurrarlo. Algunos lo quieren pellizcar. Pero hermanos, esa persona que ha nacido en este mundo, estamos hablando de los que nacen físicamente, biológicamente en este mundo, desagrada a Dios. Y solamente es cuestión de tiempo, como el árbol, cuando tú plantas una semilla, para que cuando ese árbol dé frutos, esos frutos sean amargos. Es decir, a un niño nosotros no le enseñamos a hacer el mal, lo hacen solos, ¿verdad? Lo que hay que enseñarles es hacer el bien. Entonces, ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque yo no desagrado a Dios por mis acciones. Mis acciones
vienen a ser el resultado de mi raíz. Entonces, en la práctica, el yo que no podía agradar a Dios por su naturaleza, que es corrupta, ha muerto. Eso es lo que significa cuando el apóstol Pablo está diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El yo que estaba destinado a morir en el infierno y que lo único que experimentó antes de que Cristo viniera a mi vida o a la vida de la persona que ha sido alcanzada, fue ver cómo su vida se iba destruyendo, experimentando dolor, fracaso, decepción, sufrimiento, una vida en sí sin sentido. Ese yo, para los que están en Cristo, ha muerto. Esa naturaleza ha muerto. Y ahora lo que la Biblia me está diciendo es que Cristo vive en mí. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo vive en mí. Ahora, solamente podremos disfrutar de la bendición de Emmanuel si realmente comprendemos quién es Cristo. ¿Y cómo es que Cristo vive en mí? ¿Cómo es que Cristo vive en nosotros? Cuando una persona aprende a disfrutar en todo momento de esta verdad de lo que es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? Emmanuel es Dios caminando conmigo en todo tiempo. Pero ¿saben cuál es nuestro gran problema? Que la mayoría de nosotros no somos conscientes de esa verdad. Ahorita es fácil estar consciente porque hemos venido acá a alabar a Dios y adorar a Dios. Y hemos venido a escuchar su palabra. Y estamos aquí en la iglesia, que es el lugar donde nos juntamos para adorar a Dios. Estamos aquí con un pensamiento en Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene ahora para mí, para mi vida? Pero si salimos de este lugar, o entramos a un lugar, o hacemos otra cosa, nuestro modo cambia. Y aunque parezca increíble, a pesar de que hemos podido venir a los pies de Cristo, no somos conscientes de Dios. La palabra consciente significa estar totalmente coherente, estar totalmente claro de que Dios está caminando contigo. Decirlo es fácil. Yo sé que Dios es Emmanuel, es decir, que Dios está conmigo en todo tiempo, lo sé. Pero la pregunta es, ¿soy consciente de ello? La pregunta es, ¿somos conscientes de esa verdad? ¿De esa realidad? Yo en mi propia vida he experimentado todo lo contrario. Es decir, en la iglesia, modo Cristo, modo Dios. Pero cuando salía de la iglesia o entraba a un lugar o hacía otra cosa, yo mismo me avergüenzo de mí mismo, porque no era consciente de esa verdad de mi vida. Que es una verdad, es real, es auténtico. Pero si yo no soy consciente y no vivo esa verdad, ¿qué provecho puedo tener de esa verdad? Estoy condenado a sufrir, estoy condenado a dañar, estoy condenado a hacer lo malo delante de Dios. ¿Cuál es el propósito del mensaje de esta mañana? Que usted pueda experimentar verdaderamente, que usted pueda ser retado, así como cada uno de los que estamos en Cristo somos retados día a día a ser conscientes de una verdad que es inherente. Cuando una persona aprende a disfrutar en todo momento de esa verdad de Emmanuel en su vida, recién, escúcheme bien lo que le voy a decir, recién tu vida va a empezar a tener propósito y sentido. Fuera de esa conciencia, no lo hay. No importa si venimos a la iglesia. ¿Cuánta gente hemos venido a la iglesia por años y nuestra vida posiblemente no ha cambiado en absolutamente nada? Y peleamos con nosotros mismos. Sin embargo, si no caminamos de esta manera consciente, de esa verdad espiritual, de que Dios camina con nosotros, vamos a acabar atravesando muchas dificultades a lo largo de los años. No importa si llevas una vida de fe, no importa si vienes a la iglesia, no importa si das tus diezmos, no importa si cantamos alabanza, como lo hemos hecho ahora con tanto amor hacia el Señor. Pero ojo,
Hay algunos que cantan porque la música les es agradable, porque son como baladas, ¿verdad? Y algunos hasta nos dejamos llevar por la música y estamos así. Y yo no digo que eso esté mal, pero el problema es que las alabanzas son con el propósito de alabar y adorar al Señor. Es agradecer. ¿Cuándo alabamos a Dios? Y yo lo decía de manera coloquial, porque estamos orando desde las 9:30 a 9:55 para los que quieran llegar a la oración. Son bienvenidos aquí en este lugar. Y yo les decía algo, ¿no? ¿Y qué pasa si sales a la calle y estás más apretado, como decía mi pastor, más apretado que pantalón de torero, o más arrancado que hoja de almanaque de fin de año, ¿no? Y de repente te encuentras 100 soles ahí en el camino. ¡Gloria a Dios!, dices. ¿Le alabas? La pregunta es, ¿le alabas por los 100 soles? ¿Por el milagro que ha ocurrido en el momento? ¿Porque has recibido algo que necesitabas? ¿Por qué le alabas? Lo cierto es que le alabas, porque es una bendición. Pero no le alabamos cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos teniendo problemas. Qué difícil es alabarle ahí. Pero Dios sigue trabajando en nuestras vidas a pesar de las dificultades y de las circunstancias que nosotros podemos tener. ¿Saben por qué les digo esto? Porque los momentos más difíciles que nosotros podemos experimentar en nuestras propias vidas son trato de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas, dice la palabra, les ayudan a bien. ¿Saben lo que eso significa? De que lo que estamos en las manos de Dios, Satanás no tiene ningún poder. Pero a veces nosotros culpamos al diablo, este diablo desgraciado. Oye, un ratito, el Señor está tratando contigo. Y a veces no nos estamos dando cuenta de ese trato que Él está haciendo. Muchos cristianos no gozamos de la bendición de caminar con Emmanuel, es decir, de caminar con Dios. ¿Por qué? Porque vivimos enterrados en nuestros problemas. A veces estamos angustiados. La angustia puede más. Las dudas, los celos, las envidias, las preocupaciones. Todo esto no debería de representar un obstáculo para los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo, su palabra dice que las cosas nos ayudan a vivir. Es más, son como alertas. ¿La fiebre es un problema? No, la fiebre solamente es la alarma que se presenta en el cuerpo porque algo está mal. ¿Es así, no, doctora? Pero se convierte en un problema también. Entonces, el verdadero problema que mucha gente, hermanos en la fe que están sufriendo, es que no están gozando verdaderamente de esa conciencia de que Dios camina con nosotros y de que estamos con el Señor en todo tiempo, que Él se halla en nuestro interior. Si nosotros como iglesia no aprendemos a caminar en Emmanuel, es decir, caminar con Él, siendo conscientes de ello, entonces nunca vamos a poder superar al mundo. Y siempre vamos a tener el mismo patrón repetido una y otra y otra y otra vez en nuestra propia vida. Lo cual es un problema o no es un problema. Yo me imagino al apóstol Pablo cuando él está hablando y él está hablando así acerca de sí mismo, él dice, miserable de mí. ¿Saben por qué? Porque no se soporta. ¿Sabías que esa palabra está ahí, no? Que él habla miserable de mí, porque él entiende su condición que conflictúa con él. Él está expresando la desidia, la deshonra que su propio ser sabe que le está haciendo al Dios Todopoderoso, al que lo amó, al que ha dado su vida por él. ¿Le ha pasado a usted? Miserable de mí, ¿cuán miserables somos? ¿Le ha pasado cuando de alguna manera nosotros nos vemos conflictuados en nosotros mismos y no sabemos cómo solucionar las cosas? Por una sencilla razón, porque aún no aprendemos Emmanuel. La promesa de Dios no fue que ven a Cristo porque Él te ama, Él te va a solucionar tus problemas. No es así, no es cierto.
Él va a solucionar solamente un solo problema que el hombre tiene. Y todo lo demás, bueno, que nosotros conocemos como bueno, entre comillas, la Biblia dice que va a venir por añadidura. Por eso es que dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es el problema verdadero del hombre? No son sus problemas, es estar separado de Dios. Pero nosotros podemos venir a la iglesia y estar en modo Cristo, modo iglesia, solo los domingos, o de cuando en vez, en medio de la semana, o cuando estamos con problemas. ¿Qué significa esto? Que podemos venir a la iglesia, pero podemos seguir caminando separados de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Dios en mi vida. Tengo que ser consciente de esa verdad. Tengo que ser consciente de esa realidad. Porque si no somos conscientes de ello, entonces no vamos a superar al mundo. El mundo nos va a superar a nosotros. El mundo nos va a aplastar, como está acostumbrado a hacerlo. Es cuestión de tiempo. El mundo está acostumbrado a aplastar a la gente del mundo, a destruirlos. Su propósito son tres, claro: mata, roba y destruye. Mata tu relación con Dios, roba la palabra de tu vida y de tu corazón y termina destruyendo la vida de una persona. Pero sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos afirma la palabra? ¿Qué dice para nosotros? Dice que yo he vencido al mundo. Un ratito, pastor, eso suena contraproducente, porque por un lado entiendo que si yo camino con Emmanuel, ya vencí. Pero si yo no aprendo a caminar con Él, a pesar de que estoy en Él, voy a vivir en fracaso. Por eso es que la palabra que dice, esto pido y requiero en el Señor. Efesios 4:17, ¿verdad? Algunos lo saben hasta de memoria, como yo. Me lo he aprendido de memoria, pero vivirlo también es importante. Esto pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros. ¿Los otros cristianos dicen? No, no hace una comparación con los cristianos, porque se está refiriendo a la gente que no tiene pacto con Dios. ¿Qué puedes esperar de una persona que no tiene pacto con Dios? Solamente su vida está condenada al fracaso, a la frustración. Y cuando hablo de fracaso, no me refiero al fracaso económico, no me refiero al fracaso que una persona puede tomar como fracaso, sino es el fracaso en todas sus áreas. No importa si la gente tiene dinero, igual si Dios, su vida es miserable. Es una apariencia, es una pantalla nada más. Como los fariseos, que dicho sea paso, eran la mejor gente del mundo, calificados, buenos toda su vida. Y Dios les dijo a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿la Biblia qué dice? La Biblia afirma que nosotros hemos vencido. Por ejemplo, en Juan 16:33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El Señor Jesús está garantizando con su palabra y nos está diciendo que en Él vamos a tener paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción. ¿Cuántos tienen aflicción? ¿Pero qué dice? Tened fe, dice. La palabra confiar es tener fe. Confiar, dice. Juan 16:33, por si acaso. ¿Qué dice? Confiar. Yo he vencido al mundo. ¿Lo venció o el Señor miente? Y si Él lo venció y yo estoy en Él, ¿dónde estoy yo? Si yo estoy en Cristo, vamos a ver qué dice 1 Juan 4:4. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, y con amor, ¿verdad? Con amor, siempre el Espíritu Santo nos inspira y nos habla con amor. Vosotros sois de Dios. ¿Para quién es esto? ¿Para el que no es salvo? Es para los hijos, es para los salvos, es para los hijos de Dios. Esta palabra es para los hijos de Dios. Dice, vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice? Y los habéis vencido. Ay, si el pastor me conociera. Pero la Biblia dice acá, y el Señor en su palabra dice, y los habéis vencido, porque mayor, no porque yo sea Superman, no somos Superman, ¿verdad?
Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay una sola razón por la cual hemos vencido. Porque Él está en nosotros. Porque somos una nueva persona en Él. La pregunta es, ¿somos conscientes de Manuel? Que Manuel significa Dios caminando con nosotros en todo tiempo. Vamos a un verso más. Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a ver el verso 4 y 5. Esto es para los hijos de Dios. Es la verdad. Es absoluta. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Hijitos, dice, nuevamente, ¿no? Con ese cariño con que suele hablar un padre a su hijo. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, con ganas. Amén. Somos de Dios. Vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice? Y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en nosotros, en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan, capítulo 5. Capítulo 5, campeón. Ahora sí. Ok. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Todo el que nace de Dios, vence al mundo. ¿Quiénes hemos nacido en Dios? Los que tienen una nueva naturaleza en Cristo, han nacido de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Hemos peleado? No, yo nunca peleé la batalla, la peleó Cristo por mí. Pero mi posición, la posición que Él me ha dado es que yo he vencido al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Es decir, nuestra confianza en lo que Él ha hecho. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esta verdad y la gracia de Dios en nosotros a través de Manuel, entonces comprendemos que los no creyentes, hermanos, la gente que no tiene a Cristo, que no lo conoce, ellos están condenados a vivir una vida bajo la autoridad de Satanás y su destino solamente es dolor, es sufrimiento, es destrucción. Y lo triste es que vienen a este mundo a sufrir. Y cuando se van de este mundo, si no está Dios en sus vidas, su fin es la destrucción. Es decir, primero en este mundo y luego el fuego eterno en la segunda muerte, que fue preparada para Satanás, fue preparada para sus ángeles, los ángeles que se rebelaron contra Dios, que se hicieron ángeles de Satanás. Y es preparado también, ¿para quién más? Para la simiente de Satanás. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Quién es la simiente de Satanás? Todo aquel que nace en este mundo no ignora esa verdad. Porque hay una mentira que el enemigo se ha encargado de proliferar en el mundo, que dice, todos somos hijos de Dios. No es cierto. La Biblia dice que toda persona que nace en este mundo nace bajo la simiente de Satanás, separado de Dios. Y ese lugar donde va a ir, el infierno es el lugar donde va a ir Satanás, los ángeles que se pusieron debajo de Satanás después que se rebelaron contra Dios, y la simiente de Satanás, es decir, todos aquellos hijos espirituales de Satanás van a morir. Es un fuego eterno. No van a morir, pero van a sufrir eternamente. Solo es cuestión de tiempo para que estas personas comiencen a experimentar esta miseria. Cuando uno no entiende el Evangelio, entonces uno no puede ver esta verdad. Pero cuando comenzamos a ver quién es Cristo y por qué ha venido, hermanos, yo les quiero decir algo. Si usted pudiera hacer algo por usted mismo, entonces no hubiera sido necesaria la venida de Cristo. Si en usted estuviera verdaderamente, y digo verdaderamente, el hacer el bien, si en usted estuviera, yo estoy seguro que usted lo haría, pero quiero que sepa que no está. La Biblia enseña claramente que el querer está, pero el poder no. Y como dice la Biblia en Eclesiastés, no hay quien haga el bien y no peque.
Y el problema del hombre no es que se porte bien o se porte mal, porque hay mucha gente que piensa que van a ir al cielo si se portan bien, o si se meten a una religión y se ponen más estudiosos en la religión. Este evangelio tenemos que vivirlo. Este evangelio no es para aprenderlo. Ya tenemos muchas religiones por causa de interpretar mal la palabra, porque la interpretan a su manera y a su forma. ¿Qué es una religión? El intento del hombre por alcanzar a Dios. ¿Qué es el evangelio? Es Dios respondiendo al hombre a través de la única vía que Él ha puesto para que el hombre llegue a Él, y se llama Jesucristo. Entonces, cuando aprendemos a caminar con Emmanuel, entonces recién vamos a poder mirar con misericordia a la gente, verdaderamente con misericordia. ¿Sabe? Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros estuvimos en ese lado, sufriendo. Primera de Juan capítulo 5, voy a leer del 11 al 14, ahí mismo en el libro que hemos estado. Y dice, y este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Vida eterna. ¿Pero dónde está esa vida? ¿En mí? ¿Yo puedo tener vida por mi propia cuenta? ¿Puedo hacer las cosas? Yo digo, no, yo me voy a portar bien, yo no necesito de Cristo. Es lo que dijo Caín. ¿Qué dijo Caín? Dios dejó establecido que la única manera de acercarse a Dios era a través del sacrificio de un cordero. Y Abel criaba ovejas. Pero el hombre, en Génesis, en el primer pacto, en la creación, el hombre no comía carne. El hombre come carne a partir de Génesis 9, cuando Dios le da al hombre la autorización para que coma carne. Entonces, ¿para qué criaba Abel ovejas? ¿Criaba ovejas acaso porque le gustaban las ovejas? No, porque Dios le había mostrado que la única manera en que el hombre podía acercarse a Él era por medio del sacrificio de un cordero inocente para poder expiar el pecado temporal del hombre. No lo quitaba definitivamente, como sí lo ha hecho Cristo, que quitó el pecado de nuestra vida. Entonces Abel, cuando se presentó a Dios, ¿qué hizo? Trajo el cordero gordo, el mejor. ¿Por qué? Porque quería presentarle a Dios lo mejor, pero lo que Él había establecido. ¿Pero qué hizo Caín? No. Yo le voy a traer el fruto de mi trabajo. ¿Y qué hizo? Cogió de la mejor cosecha que tuvo, y Dios no miró con agrado a Caín. ¿Por qué la Biblia dice que Él no miró con agrado a Caín? ¿Porque Caín era malo? Porque él estaba haciendo su propia cosa. Estaba llegando a Dios a su forma, a su manera. Y Dios había establecido un solo camino, que es Jesucristo, que hasta ese momento estaba en la figura de un cordero. Y Dios le agarra y le dice a él, le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué tu rostro ha decaído? Porque él se sintió mal. Y obviamente Satanás aprovechó eso para engañarlo, para decirle, mira cómo Dios no aprecia lo que tú haces por Él. ¿Qué puedo hacer yo por el Señor? Nada. Dios no se agrada de la obra de nadie en este mundo. La única obra que Él se agrada es la que ha hecho su Hijo Jesucristo. Por eso es que en el día final, muchos me dirán, pero Señor, yo hice esto en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Eché fuera demonios, sané enfermos, hice milagros. Y Él dice, apartados de mí, nunca los conocí. ¿Por qué dice eso? No dice, apártate de mí, tú que estuviste conmigo un tiempo y luego te fuiste. Así le dice. A ti que te conocí por 20 minutos o por 5 meses o por 3 años y luego te fuiste al mundo. ¿Le dice eso? Le dice, nunca te conocí. ¿Qué pasó con esa persona? Vivió engañada. Estaba en una religión. Estaba en un sistema creado por hombres, donde ellos están creyendo que están llegando a Dios, pero no están llegando a ninguna parte. Y el caso de Caín fue el mismo, porque agarra y el Señor le dice, ¿por qué tu rostro se ha demudado? ¿Por qué se ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice, porque la única gloria es para el Hijo de Dios, para Cristo. Y él sabía que podía hacer bien, porque el Señor le está diciendo, si bien hicieres, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, si hubieras presentado el cordero que yo dejé
que es la única vía para acercarte a mi presencia, no seas enaltecido. Porque eso es lo que tenía que hacer. Pero ahora le dice, el pecado está a la puerta, pero aún tú te puedes enseñorear de él. Pero él también se puede enseñorear de ti. Y cuando dejamos que los pensamientos satánicos, porque son pensamientos satánicos que vienen a nuestra mente, y a veces cuando pensamos a pensamientos satánicos y pensamos en un monstruo todo feo, ¿no? Un demonio con su cacho, y suena hasta aterrador. No, son simplemente los pensamientos, los dardos del enemigo que comienza a poner en nuestra mente. Mira cómo Dios te ha tratado, mira cómo Él no te entiende, mira cómo no aprecia tu trabajo, mira cómo no aprecia las cosas que tú haces por Él. Satánico, mentira. Con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Ay, es que bueno, no te lo iba a decir, pero bueno, ya que estás acá te lo voy a decir. Pues le dice a Eva, ¿no? Ya que estás acá te lo voy a decir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, como Él. Con que Dios no quiere, usando la misma palabra, tergiversando la misma palabra. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Destruirnos. Pero Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Y esta vida, ¿en quién está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué es lo que no tiene? Nada. El que no tiene a Dios, no tiene nada. Absolutamente nada. Verso 13. Estas cosas les he escrito a ustedes, a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para quién es esta carta? Para los hijos de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Sabes cuál fue el primer pensamiento que vino cuando yo leí ese versículo en la palabra que decía, y hace años atrás? Que dice, no decía, porque dice en la palabra que el que blasfema contra el Espíritu Santo, se hace, con ese no va a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y como no tenía entendimiento de la palabra, estaba caminando y de repente estaba haciendo algo en la calle y venía como que yo quería insultar al Espíritu Santo y como que quería blasfemar y venía, ¿habré blasfemado contra el Espíritu Santo? He perdido mi salvación, he perdido mi posición. ¿Pero qué es? Pensamientos. Porque Satanás trabaja con pensamientos. ¿Pero qué es lo que está diciendo acá la palabra? Estas cosas les he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Tienes vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esto es para los que caminan en Emmanuel. Es decir, para los que aprenden a caminar con Él. A los que estamos aprendiendo. Amén. ¿Cuántos aprendices hay acá? Amén. Amén. ¿Y qué es lo que dice? Que si pedimos alguna cosa conforme a mis deseos, conforme a mis caprichos, es que yo quiero. No. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Estar en Cristo, hermanos, representa una nueva vida, una nueva manera de vivir para todos aquellos que han sido rescatados por el Señor. Por eso es que la palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, la pregunta es, ¿somos conscientes de que estamos en Él? De modo que si alguno está, dice, en Cristo, nueva criatura es. La Biblia no miente, dice que somos nuevas criaturas. ¿Y qué es lo que dice acerca de nuestra vieja naturaleza? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por si te queda duda, en el verso 18, ¿qué es lo que dice? Y todo esto proviene de ti porque tú te acercaste, porque tú estabas sufriendo en el mundo, la gente te estaba maltratando y Dios tuvo misericordia de ti porque tú eres un sufriente. No, hermanos, Dios llama solo a pecadores.
El requisito para entrar al reino de los cielos es un pecador que entiende su condición y que se arrepiente de su padre espiritual, que domina y controla su vida y que no lo conoce, que se llama Satanás. Y por eso la Biblia nos manda, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué dice? Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién inició la obra en mí? ¿Quién inició la obra en ti? Y aquel que inició la buena obra, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? La va a perfeccionar hasta el día de... ¿Qué mejor garantía que su palabra tengo? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? Ahora, una persona que es consciente de Manuel, es decir, entiende que Dios camina con él, es aquella que conoce perfectamente quién es Jesucristo. Necesitamos conocerle. Ha creído en él con todo su corazón y le ha hecho el Señor y Salvador de su vida. Y cuando hace eso, a partir de ese momento, Dios es su Padre espiritual. Yo no te di ese verso, pero está en Colosenses 1:13. Dice que los que estamos en Cristo hemos sido trasladados. ¿Cuántos se han mudado alguna vez? ¿Verdad? Y cuando nos hemos mudado tenemos que llevar todas nuestras cosas, ¿no? Todas nuestras chivas, todos nuestros muebles, ¿no? Y te mudas de un lugar a otro y es pesado mudarse, ¿verdad? Bueno, Dios nos mudó. La Biblia dice, Colosenses 1:13, dice que hemos sido trasladados del reino, 1:13, ¿sí? El cual nos ha librado del poder. La palabra potestad significa poder, gobierno, autoridad, dominio. Mira todos los significados que tiene. Poder, autoridad, dominio, gobierno. Él nos ha librado, dice, del poder, de la autoridad, del gobierno, del dominio, de las tinieblas, es decir, de Satanás. ¿Y qué ha hecho? Nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su Hijo amado. Porque la salvación es en Cristo. Convertirnos en hijos de Dios, hermanos, significa mucho más que ir al cielo. Hay gente que piensa que ya, o sea, ese es como que es nuestra meta final, pero no. La meta en el creyente es aprender a caminar conscientemente de que Dios está en nosotros y caminamos con Él. No sé si me dejo entender. Cuando yo soy consciente de que Dios está conmigo en todo tiempo y le honro y le alabo, no significa que vamos a ir al cielo solamente. Esa es la razón por la cual mucha gente dice, ¿no? Y quiere, ya, sí, pues, él era, todos los muertos son buenos. ¿Han escuchado eso o no? A pesar de que han sido unos desgraciados, sí, gracia significa, ¿verdad? Desgraciados, pero al final todos los muertos, sí, pero tenía una bonita sonrisa. Sí, pero era muy amable. Sí, pero... Y algo bueno tenemos que sacar, ¿verdad? Pero no significa solamente que vamos a ir al cielo. ¿Cómo pretendemos aprender a caminar con Dios cuando estemos con Él si no hemos aprendido a caminar con Él aquí en la tierra? Por eso es que el Señor les dice a esa gente, les está diciendo, nunca los conocí. ¿Cuándo caminaron conmigo? No los conozco. Ni para decir, ¿no? Que conocí un momento, estuvimos un rato, ¿no? Paramos juntos. No, Él está diciendo nunca. Y la palabra nunca es nunca. Hermanos, decir que tenemos una nueva vida no significa que vayamos a ir al cielo solamente. Nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Nos hemos convertido en hijos de Dios. El Espíritu de Dios mora conmigo. Mora contigo también. Y ahora Él desea obrar en nosotros. Escúchenme bien. Él desea obrar en nosotros, ¿para qué?
Para que sus obras que Él ha preparado se manifiesten. Si no, véanlo en Efesios 2:10. Cuando yo soy consciente de Manuel, es decir, Dios caminando conmigo, ¿qué es lo que tengo que aprender ahora? Tengo que desear que las obras de Dios se den. Porque la Biblia enfáticamente, de manera reiterada, me dice que Él ya preparó las obras en las que yo debo de caminar. Léalo. Efesios 2:10. Porque somos, dice, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Yo no soy made in Taiwán, made in China, ¿no? Made in Soberón, ¿no? Porque mis padres... No, yo soy hechura de Él. Made in Christ, ¿no? Hecho en Cristo. Amén. Esa patente vale. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Y mucha gente que piensa que buenas obras es hacer lo bueno. No, las buenas obras es el Evangelio, es darle el Evangelio a la gente que está que se muere por falta de Evangelio. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Cuando uno entiende esto con claridad en su corazón, Pedro y Juan, Hechos capítulo 3, no tienes que ir ahí, Hechos capítulo 3, se encuentran con un cojo y lo sanan. Comienzan a predicar el Evangelio y sanan al cojo. Hechos capítulo 4, toda la multitud del Sanedrín, los fariseos, los religiosos se juntan. ¿Cómo es posible que estos hagan esto? No, tenemos que detenerlos, y vamos a detenerlos, vamos a prohibirles que hablen del Evangelio. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Los metieron a la cárcel. Y pobres de ustedes que sigan hablando de ese Cristo. ¿Y saben? Ellos estaban en la cárcel, azotados, injustamente, por predicar de Cristo. Y cuando ellos salen, no recuerdo el verso exactamente, creo que es Hechos 4, 21, 22, búsquenlo en su casa. Y agarra y le dice, Señor, Pedro y Juan oran, Señor, ahora danos de nuevo para seguir hablando tu palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado las obras de antemano en las que ellos debían haber caminado. Ellos entendían perfectamente cuál era el plan y el propósito de sus vidas, es darle el Evangelio a la gente, porque ese es el llamado, darles el Evangelio que la gente necesita, porque el Evangelio, ¿qué es? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. Sí, es poder de Dios para el que cree, pero es la respuesta de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Es Cristo manifestado en la vida del hombre. Entonces, Satanás controla el espíritu de la persona que no ha recibido la obra de Cristo en su vida. Eso es una verdad. Salvación, ¿qué implica entonces? Implica la liberación de la autoridad de Satanás en la vida de una persona. Es por eso es que dice que Él nos ha trasladado del reino de tinieblas, o de las tinieblas, al reino de la luz. ¿Y qué es esa liberación? Es Dios obrando. Por eso es que cuando se da testimonio, Hechos 10:38, por ejemplo, da testimonio y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Puedes poner tu nombre ahí también, porque Dios va a ungir a sus hijos, ya están ungidos, pero no estamos orando para que con de nuevo hablemos su palabra. Tenemos que orar para los encuentros divinos, ¿verdad? Señor, las personas que van a venir, con las que voy a cruzarme, permite que tu evangelio se extienda en la vida de ellos. Y cómo ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Son las mismas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque el mundo está oprimido por Satanás. No lo sabe, pero el mundo está oprimido por Satanás. Por eso es que en 1 Juan 3:8 ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo. Pero ¿quiénes practican el pecado?
Toda persona que nace en este mundo practica el pecado. No sé si me dejo entender. Toda persona que nace en este mundo físico practica el pecado por naturaleza. Se va a inclinar hacia el pecado. ¿Pero qué dice? Todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso les decía hace un rato que Satanás y sus ángeles y su simiente van a ir a ese lugar. ¿Me explico? ¿Y quiénes son la simiente de Satanás? Todos aquellos que nacen en este mundo y que Dios no está en sus vidas, que aún el Señor no los ha rescatado. Por eso nuestra oración es para que el mundo conozca el Evangelio. La gente tiene que conocer su condición. Y luego dice, en este verso está todo el Evangelio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquella persona que no ha recibido salvación puede ganar mucho dinero, pero no va a vivir en paz. Cuanto más tiene, más problemas sufre. Cuanto más lejos llega y más éxitos cosecha, más se siente atado o atada por las constantes complicaciones que vienen a su vida. Y esto le ocurre sin que esa persona sea consciente. ¿Qué le queda? No tiene oportunidad. No tiene oportunidad porque no hay Dios en su vida. El diablo controla su vida, guía su vida. Su corazón y su mente se sienten afligidos y con el tiempo su cuerpo también va a enfermar. Y una vez que fallece y deja este mundo, si se va sin Dios, se va a ir al infierno. Lugar que Dios no preparó para el hombre. Ahora, nuevamente la salvación equivale a la liberación de todo esto. Por eso es que nosotros vemos la importancia del Evangelio. Pero hay gente que le pone importancia a las sanidades o a los dones que puede recibir de Dios. O hay gente que le pone importancia a la ley. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando Dios ve nuestra condición? Cuando Él vio nuestra condición y sabía cómo estábamos, lo único que tuvo es compasión. Mateo 9:36 nos muestra esto. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros cuando miramos a la gente, tenemos que aprender a verlo con compasión y ver la oportunidad que Dios presente para compartir el Evangelio. Porque nosotros no conocemos gente por casualidad. Todo es intencional. Para los que estamos en Cristo, todo es intencional. Dice, al ver las multitudes que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque Él sabía, este está sufriendo de este está sufriendo de aquello, y podía ver el problema en cada persona. Podía verlo. Podía saber. La pregunta es, ¿tenemos nosotros hoy, en este momento, esa capacidad de discernir el dolor y el sufrimiento que la gente está viviendo? Si no tenemos Emmanuel en nuestras vidas, no somos conscientes de que Él camina con nosotros, no vamos a mirar a la gente con compasión, vamos a mirar a la gente con indiferencia, vamos a ser egoístas. Hermanos, Dios ha concedido la bendición al hombre de ser libre de pecado por medio de la única provisión que le ha dado. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. La única forma en que el hombre puede alcanzar verdadera salvación es por medio de Cristo Jesús. El pecado siempre se va a traducir en maldiciones. La salvación consiste en ser liberado de la condición con la que venimos a este mundo. Los que hemos sido salvos, gloria a Dios, pero necesitamos aprender a caminar en Emmanuel. Amén. ¿Quieres hacer las obras de Dios? Tenemos que aprender a caminar en Él, caminar con Él. Y cuando aprendemos a caminar con Él, ¿saben lo que va a ocurrir? Vamos a poder tener el privilegio de proclamar su Evangelio. Es decir, Dios nos ha concedido el privilegio de conquistar el mundo. La única forma de conquistar el mundo, los políticos piensan que es con la política. Los que tienen dinero piensan que con su dinero pueden controlar, y ciertamente controlan a la gente. Con políticas públicas se controla a la gente. Con dinero compras voluntades. Pero todo eso es falso, porque todo se agota.
Pero Dios a nosotros, ¿qué nos ha dado? El poder más grande que la bomba más poderosa que este mundo pueda controlar. Nosotros lo tenemos resumido en Evangelio. Es lo único que puede conquistar verdaderamente este mundo. El mundo se está preocupando, ¿por qué ahora? ¿De qué se preocupa el mundo? Se preocupan, ay, pobrecito, hay que cuidar a Willy, liberen a Willy. Hay que cuidar ahora a los animales, y estamos preocupados por muchas cosas, ¿no? Hoy a un animal se le protege más que a un no nacido. Y el mundo sigue avanzando, y sí, ciertamente queremos hacer cambios, y trabajamos en ello. Pero hermanos, Dios no está alterado, Dios no está apurado. ¿Saben lo que Él está haciendo? Él sigue salvando vidas. ¿Por qué lo dijo de esta manera? Mi reino no es de este mundo. Si se tratara de que sea de este mundo, Él hubiera establecido su reino cuando vino acá. Y cabezones los discípulos, porque ellos, Señor, ¿establecerás el reino en este tiempo? En Hechos 1, 5 o 6 por ahí, ¿verdad? No entendían. ¿Por qué? ¿Por qué no entendían? Porque estaban preocupados en ello. Ya pues, he andado 3 años con el Señor, he caminado 40 días mientras Él ha estado después de su resurrección. ¿Y qué querían? Señor, ¿vas a hacer lo que tanto estamos esperando? Señor, ¿me vas a dar mi carro, mi casa? Sí te lo quiere dar, pero trabaja para ello. Amén. Pero preocupado en lo terrenal y lo natural. Estos no entienden. Por eso es que el Señor decía, estos son... Y Pablo, ¿qué decía? No tengo ningún problema. Debiendo usted ir a comer rico, ¿viste? Saborear. ¿A cuánto le gusta la carne? Saborear un buen filete, tengo que venir otra vez con la leche. Pero no tengo problema hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y ese es el gran problema. ¿Por qué Cristo no está formado en la vida del creyente? Porque no hemos aprendido a caminar en Emmanuel. Necesitamos ser conscientes de ello. Hermanos, Jesucristo quebró y destruyó completamente el poder y la autoridad de Satanás. Me encanta en la versión Reina Valera 95, Colosenses 2:14, cuando dice: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, es decir, a todos esos demoniazos que están todos derrotados, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Porque Él venció. Y esa victoria la tenemos nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder disfrutar de esa victoria si no hemos aprendido a caminar en Emmanuel? Si nos vestimos de iglesia los domingos, o los martes en la escuela, o de repente los jueves, o de repente en el momento. Pero hermanos, nuestro modo Cristo es un modo continuo. Yo sé que es fácil decirlo, vivirlo es diferente, pero es nuestra oración. Estamos orando por varias cosas. Una de ellas es erradicar la incredulidad. Yo sé que eso es lo más difícil. Creerle a Dios es bien difícil, porque terminamos haciendo otra cosa antes que escuchar la voz de Dios. Amén.